Hay una pregunta que casi nadie se hace, y cuando alguien se la hace normalmente termina con más dudas que respuestas. Esa pregunta es simple, incómoda y peligrosa para una sobremesa tranquila. ¿A quién demonios le debe dinero el mundo? Porque no estamos hablando de que tú debas la tarjeta o que un país deba un préstamo puntual. Estamos hablando de que el planeta entero vive endeudado. Países ricos, países pobres, gobiernos, empresas, familias, todos deben. Y si todos deben, entonces alguien cobra. O eso parece. Pero aquí empieza el problema. Si revisamos las cifras globales, datos del FMI, del Banco Mundial y de bancos centrales, el mundo debe más de 300 billones de dólares. No millones, no miles de millones, billones. Y lo más inquietante no es el número. Lo inquietante es que ese dinero no existe físicamente. No hay una bóveda gigante con 300 billones esperando ser cobrados. No hay un señor sentado en una silla dorada diciendo «Hey, me deben todo esto». Entonces, ¿qué está pasando aquí? Para entenderlo hay que romper una idea básica que casi todos tenemos. Y es que el dinero es algo que ya existe y luego se presta. Bueno, en realidad hoy ocurre casi al revés. Y es que en el sistema moderno el dinero se crea cuando se genera deuda. Sí, primero se crea la deuda y luego aparece el dinero. No es una metáfora, es literalmente así. Imagina algo sencillo, tú vas al banco y pides un préstamo de 10.000 euros. El banco no va a una caja fuerte, no saca billetes polvorientos, no los cuenta uno por uno. Simplemente escribe en una pantalla 10.000 euros en tu cuenta y ya está. Ese dinero no existía antes, se creó en ese instante y tú prometes devolverlo, con intereses. Es decir, el dinero nace como deuda y muere cuando se paga, pero los intereses nunca nacen. Y aquí empieza la magia oscura, porque si todo el dinero nace como deuda con intereses, significa que siempre debe haber más deuda que dinero disponible. Y sí, es así. El sistema necesita que alguien no pueda pagar, no porque sea malvado, aunque bueno, eso se puede debatir, sino porque matemáticamente funciona así. No es una conspiración de película, es una estructura. Ahora volvamos a la pregunta inicial, ¿a quién se le debe todo ese dinero? La respuesta corta sería a los bancos, a los fondos, a los estados, a los bancos centrales. La respuesta real es más incómoda y es que nos los debemos entre todos, dentro de un sistema que nadie controla del todo. Los gobiernos deben dinero principalmente a bancos privados, fondos de inversión, otros países y sobre todo a sus propios bancos centrales. Estados Unidos, por ejemplo, debe más de 30 billones de dólares. Japón debe más del 250% de su PIB y Europa vive refinanciando deuda constantemente. Pero, ¿a quién le deben? A instituciones que compran bonos del Estado. Bonos que se venden, se revenden, se empaquetan, se aseguran, se usan como garantía para crear más deuda. Es una cadena infinita. Aquí es importante decir algo claro, la deuda no es mala por sí misma. Sin deuda no habría carreteras, hospitales, universidades, empresas creciendo. El problema no es la deuda, el problema es cuando el sistema entero depende de que la deuda nunca se termine. Porque si un día todos pagáramos todo, el dinero desaparecería, literalmente. Y aquí entra el papel de los bancos centrales. No son exactamente bancos normales ni exactamente gobiernos. Son una especie de árbitros del sistema monetario. Ellos deciden cuánto dinero se crea, fijan tipos de intereses y en momentos de crisis literalmente inyectan dinero de la nada, lo que se llama expansión monetaria, o dicho sin maquillaje, imprimir dinero digitalmente. Cuando escuchas que se inyectaron billones para salvar la economía, no es poesía, es real. Durante crisis como la de 2008 o la pandemia, se crearon cantidades absurdas de dinero para evitar que el sistema colapsara. ¿Resultado? Bueno, el sistema sobrevivió, pero la deuda aumentó y el valor del dinero se diluyó. Y eso se transformó en más inflación.
ese impuesto invisible que nadie vota pero todos pagan. Así que hasta ahora tenemos esto. El dinero nace como deuda. La deuda global supera cualquier posibilidad real de pago. Los estados dependen de refinanciar eternamente. Los bancos centrales mantienen el equilibrio con parches. Y el ciudadano común solo ve precios subir y salarios ir detrás. Y todavía no hemos llegado a quién manda realmente, ni a quién se beneficia más, ni a qué pasa si este sistema se rompe. Eso viene después, porque ahora la pregunta ya no es a quién se le debe tanto dinero. La pregunta empieza a transformarse en algo más inquietante. ¿Qué pasaría si intentáramos pagarlo todo? ¿O quién decide cuándo crear dinero? O mejor aún, ¿quién decide quién se salva en una crisis y quién no? Y sobre todo, ¿esto está diseñado así o simple y llanamente se nos fue de las manos? Vamos a ver, si el dinero nace como deuda y la deuda nunca puede pagarse del todo y el sistema necesita que esto continúe, entonces alguien tiene poder real, no un poder conspiranoico de película, sino un poder estructural. Primero dejemos algo claro, no existe una sola persona ni un solo grupo que controle todo. No hay un villano con un botón rojo, eso sería demasiado fácil. Lo que sí existe es una red de intereses. Grandes bancos, fondos de inversión, aseguradoras, bancos centrales, gobiernos endeudados, todos jugando dentro del mismo tablero, y el tablero se llama sistema financiero global. Los grandes ganadores no son los bancos en abstracto, son los grandes tenedores de activos, gente e instituciones que poseen deuda, acciones, inmuebles, recursos. Cuando hay crisis, el dinero nuevo no baja mágicamente al ciudadano común. Primero entra al sistema financiero. Eso significa que suben los precios de activos, suben las bolsas, suben las propiedades. Mientras tanto, el salario, bueno, ese ya sí eso luego. Por eso, después de cada crisis, la desigualdad aumenta. No porque alguien lo planifique en una sala oscura, sino porque el sistema está diseñado para estabilizar arriba primero. Aquí entra una palabra clave, demasiado grande para caer. Cuando un banco enorme está a punto de quebrar, el sistema no puede permitirse dejarlo caer, porque arrastra todo. Así que se rescata con dinero público, creado de la nada. Y eso genera una paradoja maravillosa. Las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan. Una obra maestra del capitalismo moderno. Ahora bien, hablemos de las crisis, porque si algo ha quedado claro es que no son accidentes, no en el sentido ingenuo. Las crisis son el mecanismo de ajuste del sistema, sirven para eliminar deudas difíciles de cobrar, reordenar poder económico, concentrar riqueza y reiniciar el ciclo. Cada crisis limpia el tablero, pero no para todos, por igual. Y los gobiernos, bueno, aquí viene la parte triste. Los gobiernos modernos no controlan plenamente su política monetaria, especialmente los que no emiten su propia moneda fuerte. Dependen de mercados, inversores, calificaciones de riesgo, tipos de intereses. Gobiernos endeudados no gobiernan con libertad, gobiernan con permiso. Por eso muchos recortan servicios, pensiones, salarios, no porque quieran, sino porque el sistema de deuda los aprieta. Entonces, la pregunta inevitable, ¿se puede salir de esto? La respuesta honesta es no fácilmente y no sin consecuencias. Algunas ideas existen, cancelaciones de deuda, reformas monetarias, monedas soberanas, sistemas alternativos, pero cada una tiene costos enormes. Cancelar deuda significa destruir activos. Destruir activos significa afectar pensiones, ahorros, inversiones. Nada es gratis. Lo que sí es claro es esto, y es que el sistema actual no está pensado para terminar, está pensado para continuar, crecer, expandirse, refinanciarse, y eso exige algo fundamental, crecimiento constante. Cuando el crecimiento se frena, todo tiembla. Por eso el sistema teme el estancamiento más que a la inflación. Por eso siempre se empuja a producir más, a consumir más, a endeudarse más.
Así que volviendo al inicio del video, ¿a quién se le debe tanto dinero? Bueno, a nadie, y a la vez a todos. Es una deuda circular, un acuerdo colectivo, un sistema de confianza. Mientras todos crean en él, funciona. Cuando la confianza se rompe, se reinicia. La pregunta más importante no es si el sistema es bueno o malo. La pregunta es si somos conscientes del sistema en el que vivimos, porque el dinero no es neutral, la deuda no es inocente y el poder financiero no es abstracto. Nos afecta todos los días, cuando suben los precios, cuando faltan oportunidades o cuando trabajamos más y rendimos menos.